Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en la arquitectura invisible que organiza nuestro mundo digital. Es un concepto clave que está detrás de casi toda la tecnología que usamos todos los días. Es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? ¿Cómo es que una aplicación sabe exactamente qué datos mostrar y, más importante, cómo se relacionan entre sí? La respuesta es que detrás de todo hay una estructura, una especie de plan maestro. Y bueno, ese plan maestro tiene un nombre: modelo de datos. La mejor analogía es pensar en el plano de un arquitecto. Antes de construir un edificio, necesitas un diseño súper detallado. Pues con los datos es igual. Antes de crear un sistema, necesitas un modelo que defina cómo va a fluir y cómo se va a organizar toda la información. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar con ese plano maestro para entender sus diferentes niveles. Después, viajaremos en el tiempo a los primeros modelos, que eran súper rígidos. Veremos la gran revolución de las tablas. Nos sumergiremos en la era actual de NoSQL y al final veremos cómo elegir el modelo ideal para cada caso. Listo, arranquemos con la primera parte, el plano maestro para los datos. Y siguiendo con la analogía, así como un edificio tiene sus primeros bocetos, luego los planos detallados y finalmente los planos de construcción, los datos siguen un proceso muy parecido. Todo, absolutamente todo, empieza con el modelo conceptual. Es como el primer boceto del arquitecto, donde se definen las ideas principales del negocio. De ahí pasamos al modelo lógico, que ya le mete más detalle, como las características de esas ideas y cómo se conectan, pero todavía sin pensar en una tecnología específica. Y finalmente llegamos al modelo físico, que ya es el plan de construcción, el que dice exactamente cómo se va a implementar todo en una base de datos real. Lo más interesante de ver esto en una tabla es la progresión, ¿no? Cómo vamos de lo abstracto a lo súper concreto. El modelo conceptual solo se preocupa de las grandes ideas, las entidades y sus relaciones. El lógico ya les pone atributos y claves. Y el físico, bueno, el físico ya lo baja a tierra con nombres de tablas, columnas y hasta el tipo de dato específico. Es un viaje de la idea a la realidad. Muy bien, ahora sí, hagamos un viaje en el tiempo. Nos vamos a la segunda parte. Los primeros modelos rígidos. Porque antes de toda la flexibilidad que tenemos hoy, los primeros sistemas comerciales eran bastante estrictos. El primer gran modelo que dominó fue el jerárquico. Piensen en un organigrama de una empresa o en un árbol genealógico. Hay una raíz arriba y de ahí todo se va ramificando hacia abajo. La regla de oro, y la más importante, era que un hijo solo podía tener un padre. Simple sí, pero, como veremos, muy restrictivo. Y esta imagen lo deja clarísimo. Para llegar a los datos que están en las hojas del árbol, por ejemplo, los nodos C, D, H o I, no hay atajos. Hay que recorrer todo el camino desde la raíz, desde A. Este camino único era, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su más grande debilidad. El punto clave es que esta rigidez generaba problemas serios. A ver, ¿qué pasaba si un empleado pertenecía a dos departamentos a la vez? El modelo simplemente no podía manejarlo sin duplicar la información del empleado. Intentar representar relaciones complejas, del tipo muchos a muchos, era una pesadilla y terminaba creando un montón de datos redundantes. La solución a esta gran limitación fue el modelo de red. Fue una evolución directa y muy lógica. La gran diferencia, como se ve aquí, es que por fin permitía que un hijo tuviera múltiples padres. Eso lo cambió todo. Lo hizo mucho más flexible, pasando de un árbol rígido a una especie de red o grafo mucho más capaz de modelar las complejidades del mundo real. Pero entonces, en los años 70, llegó un cambio de paradigma total, algo que de verdad redefinió por completo el mundo de las bases de datos y que seguimos usando hasta hoy. Esta frase lo resume a la perfección. E.F. Codd, que era un investigador de IBM, propuso una forma radicalmente nueva de pensar en los datos. En lugar de navegar por punteros y estructuras físicas complicadas, él propuso una abstracción lógica mucho más simple. Y esa gran abstracción eran las tablas, ¿sí? Algo que cualquiera que haya usado una hoja de cálculo puede entender al instante. Los datos se organizan en filas y columnas y las distintas tablas se conectan entre sí usando claves compartidas. Esta simplicidad, junto con una base matemática súper sólida, lo convirtió en el estándar dominante por décadas. Pero claro, la historia nunca se detiene. Con la llegada de Internet, las redes sociales y el famoso Big Data, el modelo relacional empezó a mostrar sus costuras. Y eso nos trae directamente a la era moderna. A ver, el modelo relacional es excelente para escalar verticalmente.
o sea, comprando un servidor más y más grande. Pero escalar horizontalmente, que es añadiendo más servidores pequeños, es muy complicado. Además, las operaciones join para unir tablas son muy costosas computacionalmente, y su esquema rígido pues no se lleva nada bien con el caos de los datos modernos, como un tweet, una foto o un log de sistema. Y así, de esa necesidad, nació el movimiento NoSQL. Y ojo, que el nombre puede confundir. No significa no a SQL, para nada. La idea es más bien no solo SQL. No se trataba de reemplazar el modelo relacional, sino de ofrecer alternativas para todos esos casos donde simplemente no era la mejor herramienta. Una de las familias más populares de NoSQL son las bases de datos documentales. En lugar de filas y columnas, aquí la información se guarda en documentos superflexibles, parecidos a archivos JSON. Esto es perfecto para aplicaciones donde la estructura de los datos cambia todo el tiempo. Luego tenemos los almacenes de clave-valor. Son la simplicidad en su máxima expresión. Funcionan como un diccionario gigante. Das una clave única y te devuelve un valor. Son increíblemente rápidos para búsquedas simples, lo que los hace perfectos para cosas como el manejo de caché. Y finalmente, las bases de datos de grafos. Estas están diseñadas para una sola cosa y la hacen increíblemente bien: manejar relaciones. Almacenan los datos como nodos y las conexiones como aristas, lo que las hace la herramienta perfecta para analizar redes sociales, sistemas de recomendación o detectar fraudes. Ok, hemos visto toda esta evolución increíble. Ahora, llegamos a la pregunta del millón. La pregunta práctica. Con todo este abanico de opciones, ¿cómo se elige el modelo adecuado? Aquí tenemos el resumen de las diferencias fundamentales. Por un lado, SQL te ofrece una estructura súper rígida y una consistencia de datos muy fuerte, pero escala principalmente de forma vertical. Por otro lado, NoSQL te da una flexibilidad brutal y una escalabilidad horizontal casi infinita, pero a menudo sacrifica un poco de consistencia inmediata a cambio de algo llamado consistencia eventual. Entonces, el punto clave es hacerse las preguntas correctas sobre el proyecto. ¿La estructura de los datos va a ser fija o va a cambiar? ¿Se espera un crecimiento masivo? ¿Cuánta gente va a estar accediendo a la vez? ¿Y qué tan estrictos son los requisitos de seguridad? Las respuestas a estas preguntas son las que te guían hacia el modelo más adecuado. No hay uno mejor que otro en abstracto. Hemos pasado de árboles rígidos a tablas elegantes y de ahí a toda una diversidad de modelos para la era del Big Data. La evolución, como vemos, es constante. Y esto nos deja con una pregunta fascinante flotando en el aire, ¿no? Viendo esta trayectoria, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál será el próximo gran salto en la forma en que organizamos la información del mundo?